Buenos días. Bueno, pues continuamos con las miserias y con las grandezas de las sociedades humanas y del individuo en sociedad, nuestra recurrente locura, en estadios éticos y morales que parece que somos incapaces de superar. Y cerré mi última entrada de este capítulo sexto con un pensamiento de Concepción Arenal que decía que el dolor es el gran maestro de la humanidad, que espiritualiza al hombre más grosero, levanta al caído, abate al fuerte, confunde al sabio, inspira al ignorante, purifica al que está manchado, santifica lo que es bueno y diviniza lo que es santo, pero el dolor humano sin compasión, en vez de moralizar, deprava, y no es un elemento de moralidad, sino una condición de ser compadecido y consolado. Y añadía yo que el dolor y la compasión por el sufrimiento del mundo y de sus gentes, de nuestros hermanos, que siempre debieran caminar juntos y que juntos caminan solo en las más bellas almas. Pero conviene recordar que salvo los minerales y aquellos que voluntariamente quieren mineralizarse, todos los seres vivos y sensibles y conscientes vivimos en las incertidumbres, en los miedos, en los temores, en los continuos y continuados dolores del hecho de existir, sin ninguna solución que pueda protegernos de los riesgos inherentes a nuestra condición y aventura existencial. Comillas. En este mundo solo hay dos maneras de ser feliz: hacerte el idiota o serlo. El tema está en la gestión del dolor, de la tristeza, de la melancolía, de la que dicen que es la alegría de la tristeza, la melancolía, ¿verdad? De la duda, de la confusión, que resultan ser parte consustancial del ser humano en toda su trágica dimensión. Y ahí debemos enfrentarnos con la mayor dignidad posible, y desde luego no supone una solución absurda y una cobardía física, intelectual y moral el abuso que viene produciéndose de los psicofármacos ante los menores dolores y decaimientos del ánimo, euforizantes para despertarse, ansiolíticos y tranquilizantes para andar por la vida, hipnóticos sedantes para dormirse, alucinógenos para soportar la vida, psicotrópicos ante la menor dificultad, y luego el inmenso arsenal de drogas sociales para divertirse, para soportar la vida y degradarse a conciencia, desde la cocaína hasta la Viagra, esta última tal vez la única justificable. Como dijo Jürgen, la estatura del hombre se mide en relación a su capacidad para soportar el dolor y la adversidad. Y Séneca nos dijo, no interesa lo que uno sufre, sino la manera de soportar ese dolor personalmente. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Del cordobés eterno. De Kipling. If. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, y tratar a estos dos impostores de la misma manera, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no se sienta conmovido por esta reflexión poética de Kipling. Salvo los casos más graves y médicamente controlados, la solución no es la química, lo es la educación del ánimo, estimular y acorazar la resiliencia. Comillas. Más Platón y menos Prozac. Cerrar comillas. La solución es sufrir, amar, penar, luchar, resistir y vivir. La solución es sufrir, amar, penar, luchar, resistir y vivir. Comillas. La tristeza es una bendición del cielo, la depresión es una enfermedad del alma. Cerrar comillas. Es no renunciar al pensamiento y a la vida construyéndose prisiones químicas de realidades, de inhibiciones y de desintereses. La huida de este efímero, prodigioso y misterioso hecho existencial, que tan satisfactorio e insatisfactorio, tan pleno de dolor y placer y de aburrimiento y entretenimiento, tan lleno de miserias y grandezas, resulta para todos, ya que justamente eso es vivir. Toda esta mezcolanza de fracasos y triunfos, de abatimientos y orgullos, todo eso es vivir. Comillas. Y un pensamiento demoledor. Más vale ser hombre descontento que cerdo satisfecho. Más vale ser Sócrates disgustado que imbécil gozoso. Y si el imbécil y el cerdo piensan de distinto modo, depende de que solo conoce la cuestión el lado que les concierne. 1000.
es demoledor. La frustración, una de las principales señas de la identidad de la condición humana, nacido de no valorar lo que tenemos y del infatigable deseo de poseer siempre aquello que no tenemos, tal vez sea una de las fuentes profundas de nuestro desarrollo continuado evolutivo. Pero sin duda es también la fuente profunda de la insatisfacción que miserabiliza nuestras vidas, haciéndonos perseguir compulsiva e innecesariamente situaciones mejores que las que tenemos, por buenos que éstas sean. Por muy buenas que sean la situación en la que estés, inevitablemente estamos condicionados en desear lo siguiente. Comillas, lo mucho se convierte en poco si se desea más. En un burlesco espectáculo, situaciones de máximo privilegio de las sociedades humanas no solamente no se disfrutan, se sufren por cuestiones baladíes, insignificantes, menores, pero de tanta importancia para el individuo que comprometen hasta su salud mental por un ascenso, por una invitación que no te has recibido, por una ignorancia social, por una insignificante postergación, por celos, por amores no correspondidos, por las primeras arrugas, tanto a nivel de ministro como a nivel de menesteroso, tanto a nivel de princesa como a nivel de limpiadora, siempre envidiando otras absurdas realidades en las que cuando se llega a ellas contienen igual carga de frustración que la precedente en una escalera sin fin. Da igual, subes un peldaño y quieres el siguiente, y subes el siguiente peldaño y quieres el siguiente. No hay nadie que se conforme, no hay nadie que se conforme. Y este puede que sea el motor de nuestro progreso, puede que este sea el motor profundo de nuestro progreso, pero qué insatisfactorio. Comillas, todos los hombres tienen un cáncer que les roe, un excremento cotidiano, un mal a plazos, su insatisfacción, lo repito, qué mal lo he leído. Todos los hombres tienen un cáncer que les roe, un excremento cotidiano, un mal a plazos. Su insatisfacción. El punto de choque entre su ser real, esquelético y la infinita complejidad de la vida. Y todo, antes o después, se dan cuenta. Es un pensamiento de Pavese. Mientras no se mira, se ignora la muerte de los otros, las enfermedades implacables, solo apreciamos la salud cuando no la tenemos. Solo apreciamos la salud cuando es perdida. La miseria de los pueblos, el hambre y la desprotección sanitaria de los niños y de los pobres, la vejez en la soledad. Comillas, en la boca del viejo todo lo bueno fue, todo lo malo es. Gracias. Cerrar comillas. Los auténticos problemas del dolor humano. Comillas, de cierto no sé qué es más malvado y más depravado, más despreciable. Si la egoísta y ufana satisfacción insolidaria y presuntuosa de los privilegiados, o la absurda magnificación de los problemas menores que componen los lamentos y sentido de esos mismos privilegiados. Cerrar comillas. Qué miserable, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser tan miserables? Pues lo somos. Como aquel que era tan pobre que hasta su mayordomo solo podía cambiar de coche cada 3 años, de lo cual se lamentaba amargamente. Le preguntaron a un hombre qué hacía con su dinero. Contestó, el 50% lo gasto en juego, mujeres y alcohol, y con el otro 50% ese lo malgasto. Maravilla, qué maravilla de pensamiento, qué maravilla. Tanta picardía, ¿verdad? Pero no pudiéndonos librar del dolor debido a las contradicciones de nuestro propio hecho existencial, de lo que somos, ni pudiéndonos librar del dolor aleatoriamente repartido por la fortuna durante nuestra existencia, que no falta ni nunca nos faltará, si hay muchos dolores que pueden y deben ser corregidos, ya que pertenecen a dolores que nos autoinfligimos en nuestra organización relacional, que en términos generales es absolutamente irracional. Permitidme ahora vienen parte de mis grandes utopías, que me gustaría que las escucharas con atención. Hay 2 sueños que pueden ayudar a configurar un mundo distinto, un mundo más habitable para todos, y que son camino necesario que debemos recorrer para llegar a la puerta que nos abrirá un destino de superior nivel reflexivo, moral y relacional. Uno de ellos es el antiguo sueño de una lengua común en la educación para toda la humanidad. Y el otro es un nuevo sueño asentado sobre otro mucho más antiguo, que es una educación básica común para toda la humanidad. Nada de creencias religiosas, no sobre ninguna cultura concreta, una educación común y consensuada sobre lo mucho que tenemos en común patrimonio, en filosofía, humanidades, ética y ciencia. Territorios que pueden, deben y son comunes al total de la especie en los amplísimos campos compartidos.
Dos sueños importantes, fáciles, que están a nuestro alcance. Una lengua común y una educación común. Para que no pensemos ya nunca más en ellos y nosotros. Para que pensemos en nosotros, en la humanidad, como un hecho cierto. A pesar de que en la tradición judeocristiana islámica, base conceptual de una buena parte de la humanidad, los hijos del libro, entre los castigos recibidos por los pecados de los hombres están la fatiga en el trabajo, el dolor en el parto y la confusión de las lenguas, comillas. Y ahora descendamos, plural. Y confundamos allí sus lenguas para que no se entiendan los unos con los otros. Es el Génesis 11:7. Génesis 11:7. Dios habla en plural. De los dos primeros, es decir, de la fatiga en el trabajo y el dolor en el parto, toda la historia humana ha sido intentar evitarlos. Toda la historia humana ha sido intentar evitar la fatiga en el trabajo y luego mucho después hablamos del dolor en el parto, porque como los hombres no lo sufríamos, el hombre aprendió rápido a realizar el trabajo con el sudor del de enfrente. No de su frente, sino del de enfrente. No sé si en otras lenguas tiene la equivalencia, pero en castellano viene al pelo, porque uno evita el sudor en la propia frente por todos los medios. Y al no sufrir en directo los dolores del parto, ha tardado muchos milenios en evitarlos, todavía solo para parte de la humanidad. Joder, qué vergüenza. Joder, qué vergüenza. Joder, qué vergüenza. Pero esta última, impuesta por el orgullo humano que pretendió construir una torre para alcanzar el cielo, llamada Babel, confusión, comillas, maldición que hoy parece olvidada por los dioses, ya que hemos subido un poquito más alto que la torre de entonces, que la torre que entonces se pretendió, y la comunicación es hoy global en el planeta, si bien con la maldición original, es decir, con la confusión de las lenguas, pero hemos subido más altito que la torre de Babel. Bastante más alto. Ay, Dios mío. Y que fue impedida, esa torre de Babel, fue impedida al no poder entenderse entre sí los constructores. No parece que ninguna cultura tenga realmente asumida la confusión de las lenguas como una maldición que debamos remediar, como intentamos remediar el resto de los flagelos impuestos o derivados de nuestra humana condición. Joder, el valor totémico de las lenguas es una cosa que es absolutamente asombrosa. Absolutamente asombrosa. Vamos a hablar sobre ello. Por el contrario, la lengua está por todas las culturas, incluida la preclara Grecia, que denominó bárbaros a los que mal hablaban griego, barbar, asumida como la primera seña de identidad, como la primera y más importante interrelación conectiva entre los miembros de una determinada cultura, por minúscula que ésta sea, aunque sean 17 las que la hablan, que proporciona la identidad básica, primigenia, definitoria, concluyente de un grupo humano que afirma su particularidad y su existencia colectiva en el mundo. En este minúsculo planeta, en este pedazo de tierra que flota en el vacío sin ningún destino, una sola especie, la misma especie, es capaz de contar por miles los pretendidos y falsos grupos étnicos y lingüísticos, dispuestos con fiereza cada uno de ellos a defender su pretendida diferenciación y exclusividad, aun al tremendo precio de matar o morir por ello. Todas las lenguas del mundo se dividen en dos, la mía que es la buena y el resto que son todas malas. Somos tan absurdos. Pensad un momentito, somos tan absurdos a nivel social, tan absurdos. Todavía hay minúsculas e insignificantes culturas, escarban sus más profundas raíces en un patético esfuerzo para encontrar diferencias lingüísticas que les doten de una personalidad cultural diferenciada, que vincule a un determinado grupo en esencia. En definitiva, es el primer tótem, la primera compulsión profunda de identidad simbólica, seguramente asociada a los mecanismos violentamente emocionales impresos en el núcleo duro de territorialidad simbólica y que puede apreciarse también en las jergas de los oficios y en las hablas pretendidamente secretas de los delincuentes. En la base de todos los totalitarismos étnicos, de todos los nazismos profundos,
Siempre aparecen las tres grandes mentiras, las tres más profundas compulsiones tribales: lengua, tierra y sangre. Joder. Repito, en la base de todos los totalitarismos étnicos, de todos los nazismos, aunque se disfracen de demócratas, lo que tú quieras, nazis. Siempre aparecen las tres grandes mentiras, las tres más profundas compulsiones tribales: lengua, tierra y sangre. Está en la base de todos los nacionalismos, ignorando que la civilización humana no puede descansar en sitio distinto que en el ser humano, en todos y en cada uno, iguales en dignidad por derecho de nacimiento. Iguales en dignidad todos los seres humanos por derecho de nacimiento. Hemos nacido con esa dignidad implícita. La civilización humana de futuro solo podrá descansar sobre el individuo sometido a la misma ley en todo el mundo sin excepción y no sobre los grupos de ningún tipo. Se intenta disfrazar, se intenta justificar esta compulsión profunda, escasamente racional, al punto de que muchos especialistas de la nada conceptual, especialistas de la nada conceptual tenemos por millones. Todos aquellos que se pierden el razonamiento, olvidando la idea, los principios básicos y sobre todo los ideales, afirman la necesidad de la diversidad lingüística de las lenguas, ya que los propios y particulares mecanismos de cada lengua están asociados a los mecanismos psicológicos del entendimiento único de la realidad, su particular realidad. Joder. ¿Puede ser posible que alguien sostenga un disparate conceptual como eso? Y claro, para todos ellos esto supone una mirada distinta a los fenómenos existenciales, que es bueno para todos, que nos enriquece a todos, que forma parte de la realidad y de la diversidad psicolingüística cultural que debemos defender y proteger. Dios mío, algunas veces las tonterías tienen profundidades oceánicas. Y cuando se visten de pseudociencia, mucho más tontería y mucha más profundidad. Los tontos, lamentablemente, descansan muy poquito. Yo lo estoy viviendo ahora en España, estamos justamente en ese disparate en estos momentos, ¿verdad? Por parte de mis paisanos, los vascos, y por parte de los catalanes. Es lo mismo que estoy describiendo, de forma que me pilla muy de cerca. Vaya que sí, me pilla muy de cerca. Sin duda, algo de verdad habrá en este razonamiento, ya que los más impresentables razonamientos, las locuras más evidentes, tienen siempre algún destello de racionalidad, sobre todo en las argumentaciones circulares y sobre todo cuando se argumenta para disfrazar otras concepciones menos asumibles por intolerantes. Y demos un poco de cordura a la locura. Comillas, siempre hay algo de locura en la razón y algo de razón en la locura. Lo dijo Nietzsche. Pero yo lo expreso inadecuadamente y lo cito a propósito mal. Pero sea cual sea la luz bajo la que se quiera analizar el fenómeno de la diversidad lingüística, los inconvenientes son infinitamente superiores a las ventajas. Sirva solo un cuestionamiento a la totalidad. No hay ninguna lengua en toda la historia de la humanidad que proponga entendimientos de la realidad no entendidos, asumidos e incluso normalmente mejorados en otras lenguas. Repito, no hay en toda la historia de la humanidad una lengua que proponga entendimientos de la realidad no entendidos, asumidos e incluso mejorados normalmente en otras lenguas. El tema, si acaso, está en otro orden de la realidad. Hay lenguas, la mayor parte de las lenguas, que no están suficientemente desarrolladas para ser un instrumento adecuado de comunicación, de conceptualización y de desarrollo cultural. Tenemos muchas lenguas y muchos dialectos cojos, quiere decir, no tienen capacidad para expresar pensamientos complicados. Unamuno lo decía del vasco, que no tenía estructura lingüística para soportar pensamientos complejos. Lo que pasa es que todos los tontos de mi pueblo están pensando que han descubierto, en fin, el universo. Dios mío. Mi abuelo, entre otros, quiero decir que no hablo de ajenos, hablo de propios. Pero a partir de determinados niveles de desarrollo, todas las lenguas tienen capacidad para englobar la práctica totalidad de los fenómenos existenciales y culturales de la humanidad. Cierto que algunos mucho mejores que otras, y siempre son las poseedoras del mayor fondo cultural. Las mejores lenguas siempre son las que tienen un mayor fondo cultural, con excepciones que luego hablaremos. Por tanto, la diversidad lingüística no tiene ninguna ventaja en sí misma si se considera lo que realmente es:
un método, un instrumento de intercambio de información, de intercambio de pensamientos, de comunicación y entendimiento entre los seres humanos. Eso es una lengua, no es nada más. Un medio, un instrumento, una herramienta, no es nada más. Las lenguas no son otra cosa distinta a lo que yo estoy diciendo. Grabarlo profundamente. Grabarlo profundamente porque ahora en la siguiente entrada seguiremos hablando del tema. Pero lo dejo aquí con este pensamiento. La lengua es solo un instrumento, no tiene ningún otro valor.